Muchas veces las bacterias le declaran la guerra a nuestro organismo. Por suerte, existen sustancias químicas que nos ayudan a enfrentar y ganar estas revoluciones. Estoy hablando de los antibióticos. Acompáñame en este día a conocerlos a profundidad con la ayuda de un especialista. Soy Maciel Montaz y te invito a que compartas con nosotros esta entrega de Hablemos de Salud. Los antibióticos son una sustancia química que produce un ser vivo o un derivado sintético que a bajas concentraciones mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles, generalmente bacterias. Los antibióticos se utilizan en medicina humana, animal o en agricultura para tratar infecciones provocadas por gérmenes. Ya sabemos qué son los antibióticos y para qué se utilizan. Ahora vamos a conversar con un especialista que nos va a hablar sobre el uso correcto de esta sustancia, el riesgo que implica y cuáles son las mejores en cada caso. La cantidad de antibióticos que vamos a utilizar en un paciente que sufre alguna infección va a variar mucho dependiendo de la infección que el paciente tenga y de la condición clínica. Recordar que las infecciones pueden variar de enfermedades como la gripe, que es una enfermedad autolimitada, la cual no requiere ningún tipo de tratamiento con antibióticos, como podrían ser otras enfermedades un poquitito más peligrosas, como es el asunto de la meningitis, que afecta el cerebro. Así también podemos hablar de otras enfermedades como la tuberculosis, que el tratamiento se tendría que prolongar aproximadamente por 1 año, 6 meses o 9 meses, dependiendo de dónde sea la localización de la misma. Hay personas que, por ejemplo, padecen de una enfermedad como la varicela, que la produce un virus, la cual es una enfermedad que en algunas personas solamente presenta unas cuantas lesiones, mientras hay otras personas que padecen varicela y presentan lesiones en todo el organismo. Asimismo, una persona que tenga algún compromiso en su sistema inmunológico, como sucede con las personas que tienen VIH, como sucede con las personas que tienen cáncer, que tienen algún grado de desnutrición, recordar que estas personas tienden a padecer las mismas enfermedades que toda la población general, pero tienden a ser enfermedades mucho más severas. Por esta razón, estas personas van a requerir algunos antibióticos que sean un poco más agresivos, si pudiéramos utilizar esa palabra, o antibióticos que tengan una cobertura un poco más amplia que los antibióticos que utilizamos de rutina. Normalmente la toxicidad de los antibióticos es muy superior para los organismos que la hospedan, como los animales, las plantas y los seres humanos, aunque no escapa alguna reacción adversa al medicamento o afectar a la flora bacteriana normal del organismo. Se denomina antibiótico bacteriostático al que impide el crecimiento de los gérmenes y antibiótico bactericida al que los destruye. Los efectos adversos de los antibióticos pueden ser muchos y variados. Van a depender principalmente de 2 situaciones. Una, del antibiótico en sí, y la segunda cosa que va a causar algún tipo de efecto adverso depende de la persona. Recordar que hay un grupo de personas que son alérgicos a una parte de los antibióticos. Los efectos adversos van a depender del antibiótico en sí. Hay algunos antibióticos los cuales cuando una persona lo utiliza tienen una excreción a través del riñón. Esos antibióticos que tienden a tener una excreción a través del riñón, como podemos comprender, su uso por mucho tiempo podría provocar algún cambio en la función de este órgano. Asimismo, hay algunos efectos adversos a los antibióticos que las personas tienden a no conocer. Hay algunos antibióticos que cuando se utilizan combinados con otros medicamentos del día a día, como por ejemplo son antidepresivos, estos podrían potencializar algunos efectos que cuando se utilizan solo, el paciente no presentaría ninguno de estos. Hay algunos antibióticos también que, por ejemplo, si se ingieren con alcohol, que es una de las preguntas que las personas muchas veces tienen, doctor, ¿me puedo tomar un traguito utilizando el antibiótico? Estos fármacos, cuando se utilizan con alcohol, el paciente podría presentar una reacción que se conoce como disulfirán. La reacción disulfirán no es más que el medicamento evita el metabolismo normal del alcohol y el alcohol entonces de esta manera se acumulan todos los productos de desecho y el paciente va a presentar una resaca un poquitito más incrementada, presentando niveles bajos de presión, va a presentar coloración rojiza de la piel, puede sentir el corazón que le está latiendo muy rápido. Por esa razón hablamos que antes de utilizar cualquier fármaco, incluyendo antibióticos, usted debe buscar una atención médica para saber que los medicamentos que está utilizando no van a interactuar o no van a tener algún tipo de choque, como se dice en la calle, con los medicamentos que está utilizando, o en este caso los antibióticos.
Los antibióticos generalmente ayudan a defender al individuo hasta que el organismo sea lo suficientemente fuerte para controlar la infección por sí mismo. El uso de antibióticos sin control hace que la flora de la persona, o sea, las bacterias que habitan dentro de esa persona, adquieran algún grado de resistencia. Entonces, si esa persona enferma, por ejemplo, si presenta una diarrea o trabaja en un hospital o va a presentar a alguien que esté enfermo, esa persona cuando toca a esa otra persona le puede pasar sus bacterias, las cuales ya tienen algún grado de resistencia a los antibióticos. Entonces, si esa persona que tiene su sistema inmunológico deprimido presenta alguna infección, ya los antibióticos no van a poder funcionar. Hoy en día se saben qué antibióticos presentan riesgos y no presentan riesgos en el embarazo. Es importante que usted, antes de utilizar cualquier antibiótico, si está embarazada, usted le deje saber a su médico, o su médico, perdón, le haga saber a usted qué tipo de riesgo corre si usted utiliza X o Y antibióticos. Recordar que los antibióticos pueden producir problemas tan sencillos como provocar cambios de coloración en los dientes del recién nacido, hasta provocar problemas tan serios como provocar trastornos convulsivos en el recién nacido, problemas del riñón, provocar problemas hepáticos. Estamos hablando de que los antibióticos durante el embarazo tienen diferentes efectos adversos. Estamos ahora mismo en una época muy comercial y el uso de antibióticos se ve muchas veces mediado por campañas publicitarias. Recordar que cada vez que un laboratorio lanza un nuevo antibiótico está tratando de recuperar su inversión. Y hoy en día vemos que los médicos se ven tentados muy fácilmente a utilizar antibióticos de una generación muy avanzada, más que nada porque es la información que los pacientes llevan. Y los pacientes van donde el médico y le dicen: doctor, yo quiero que usted me recete tal antibiótico porque yo vi que es bueno, yo vi que trabaja contra todas las bacterias, yo vi que es un antibiótico contra el cual no hay resistencia. Recordar que tanto los pacientes como los médicos tenemos la responsabilidad de proteger estos antibióticos. Hemos visualizado cómo en la prensa, en el internet, en varios medios, se habla de una bacteria tan común como el gonococo, que es la que produce la gonorrea, la cual se ha hecho resistente a casi todos los antibióticos que se utilizan hoy en día. Y por esa razón, es lo que les digo, debemos utilizar los antibióticos desde el más sencillo hasta el más complejo, pero con criterio. Recordar que no debemos utilizar antibióticos si no tenemos una prescripción médica. Y por esa razón, en los países desarrollados, si ustedes se fijan, y todos aquellos que tienen familiares en los Estados Unidos, que es posiblemente el destino más frecuente de las personas que salen de República Dominicana, cuando usted viaja de aquí, la gente le dice: tráeme calmante, tráeme café, pero también tráeme unas cuantas ampicilinas para cada vez que me ponga mal. Entonces, por esa razón debemos entender que en esos países del primer mundo, como se conocen, el expendio o la facilidad de adquirir antibióticos no es tal por el hecho de que se está protegiendo a toda la población. El uso de antibióticos de manera discriminada es algo que no solamente lo perjudica a usted, sino que perjudica al colectivo. Espero que ustedes, al igual que yo, hayan aclarado todas las dudas con respecto a los antibióticos y comencemos a utilizarlos de una manera correcta. Soy Maciel Montaz y les agradezco la sintonía por República Dominicana TV, Tu Mundo en Televisión.